establecer los diagnósticos diferenciales entre una demencia y otra. Si se dan cuenta, existen varios elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que está afectado el lóbulo temporal medial, específicamente el hipocampo, está afectada dos áreas cognitivas importantes, que es la memoria explícita a corto plazo, ¿sí? Y que es la memoria anterógrada, y también está afectada la orientación en espacio, ya que en la región posterior del hipocampo cumple esa función. ¿Ok? Entonces es un deterioro cognitivo lento, progresivo, irreversible y que como está afectado el hipocampo y que lo que queda al lado del hipocampo es el gyrus fusiforme o el temporooccipital externo e interno que identifica rostros familiares e identifica los objetos, la progresión de la enfermedad hace que tenga el paciente con Alzheimer prosopagnosia, que quiere decir alteración o falla de la identificación de los rostros familiares. Un paciente con Alzheimer que ya se haya desorientado en espacio y tenga alteración de la memoria anterógrada, sí que es la memoria reciente, comienza a alterarse o progresivamente comienza a alterarse la identificación de los rostros. Eso quiere decir, no se identifica quién es la mamá, quiénes son los hijos, o los nietos, o los hermanos, los confunde, ¿sí? Y después puede desarrollar más adelante en la progresión de la enfermedad, en el mismo lóbulo temporal, produce agnosias y produce afasia de Wernicke. ¿Ok? No comprende adecuadamente la información que entra a través de los órganos de los sentidos. Los pacientes pueden causar con insomnio, puede también generar conductas inapropiadas, agresividad, ¿sí? Pero esos son elementos que acompañan a la enfermedad de Alzheimer. Pero cuando hay una afectación del hipocampo, específicamente está alterado la memoria anterógrada, que es la memoria explícita a corto plazo, y está alterado la orientación en espacio, que es la habilidad espacial. Y después progresa a generar prosopagnosia. La demencia vascular básicamente es por los cambios subcorticales específicamente a la sustancia blanca. Se altera específicamente el asa prefrontal, o sea que interrumpe la conexión entre el tálamo medial con la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Como esa vía compromete la vía axónica, ¿sí? Porque la sustancia blanca es el axón mielinizado, entonces produce una disfunción ejecutiva, ¿ok? Fíjense que existen múltiples factores de riesgo cardiovascular, existencia de enfermedad cerebrovascular extensa en estudios de imágenes, pero eso es en el caso cuando se produce un ACV extenso y que ese ACV, que es córtico, subcortical, en este caso los ACV existen de esa manera, o es el más común, afectan dos o más áreas cognitivas. Pero el más común es que hayan cambios subcorticales producto de la hipertensión, diabetes y el colesterol, producto de los cambios de las paredes arteriales, ¿sí? Y compromete el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, afecta varios o diversos dominios cognitivos. El punto muy importante acá que quiero aclarar es la demencia como palabra o como definición acompañado de vascular. Si no podemos objetivar la definición de demencia vascular, la palabra demencia es una definición compleja que cumple características como progresión de la enfermedad. Eso quiere decir que cuando se hace el diagnóstico, se supone que en el siguiente año tiene que estar peor en la función cognitiva en relación al año anterior, ¿sí? O sea que a medida que pasa el tiempo, empeora la función cognitiva. ¿Qué ocurre? Cuando la causa es por hipertensión arterial, diabetes o el colesterol, ¿qué pasa si una persona toma los medicamentos antihipertensivos de manera adecuada que evite la crisis hipertensiva? ¿O qué pasa cuando una persona toma su medicamento para el diabetes y controla su glicemia? ¿O qué pasa cuando una persona hace dieta y controla su colesterol en sangre? Entonces, como no hay picos ni de hipertensión arterial, ni una diabetes no controlada o evita la hipercolesterolemia, entonces no empeora la forma o
los cambios de la sustancia blanca, porque se controló eso, ¿sí? Lo que generó esos cambios. Entonces, al final, cuando la causa es vascular, no hace que genere una enfermedad neurodegenerativa per se, vaga la redundancia, sino que si se para de alguna manera o se controla lo que afectó a nivel cerebral, eso quiere decir que no es neurodegenerativa porque no progresa, se mantiene estático. Por esa razón, en las guías actuales ya no se considera esta frase de demencia vascular, sino que se considera más bien un deterioro cognitivo vascular, que existe afectación cognitiva, pero una vez controlada la hipertensión, la diabetes y el colesterol, evita la progresión del deterioro cognitivo. Entonces no entraría al rango de la definición de demencia. Eso es lo que es parecido a la demencia senil. No existe demencia senil porque en la persona hay cambios cognitivos producto de la edad, pero no lo incapacita. Entonces, por esa razón, no se considera demencia. Algo así ocurre con la demencia vascular, ¿sí? Actualmente se considera como un deterioro cognitivo vascular o puede haber un trastorno neurocognitivo menor secundario a procesos vasculares. La demencia frontotemporal es un tipo de demencia que compromete al lóbulo temporal en su porción neocortical anterior y al lóbulo frontal, específicamente a la corteza prefrontal. Fíjense que existe trastorno de comportamiento porque afecta a la corteza prefrontal, ¿sí? Bien sea orbitofrontal o ventromedial. Existe un compromiso del lenguaje o ambos prominentes. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje, básicamente el que está comprometido es el lenguaje de expresión o el expresivo. Eso quiere decir de que la demencia frontotemporal puede producir afasia de Broca por el lóbulo frontal. No produce tanto la afasia de Wernicke porque es la región anterior o el polo anterior del lóbulo temporal. Comprometería más bien la cognición semántica porque compromete la región anterior del lóbulo temporal, o sea, el polo anterior. La región posterior no tanto, que eso es lo que representa la afasia de Wernicke, y eso es más característico, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. O en el caso puede haber afasia de Wernicke en los deterioros cognitivos vasculares, ¿sí? Ahora bien, también existe euforia, consumo compulsivo de alimentos, agresividad y afasia. Todos son funciones del lóbulo frontal. En el lóbulo temporal hay alteración de y la identificación de los objetos. No sabe qué es el objeto ni para qué se utiliza. Eso es porque hay una alteración de la cognición semántica, ¿sí? Y entonces la tríada clásica de la demencia frontotemporal es alteración del comportamiento porque está alterada la corteza prefrontal. Se vuelven agresivos, se vuelven impulsivos, ¿sí? Tiene hiperoralidad, o sea, se meten mucho los objetos en la boca. Son pacientes compulsivos. La diferencia entre impulsividad y la compulsión es que la impulsividad, primero la persona actúa y después piensa. Y dice, ¿por qué hice esto? Y la compulsión es al revés, piensan demasiado para luego realizar el acto, ¿sí? O sea, cuando ya realizan el acto es que previamente lo estaba pensando, que esa es la compulsión. Y la impulsividad tiene que ver con cometer el acto o realizar el acto y después piensa. Ahora bien, eso es cuando hay una alteración de la corteza prefrontal, ¿sí? La impulsividad y la compulsión. La hiperoralidad también tiene que ver con la corteza prefrontal. Ahora bien, eso es una de las triadas de la fase frontotemporal. La segunda porción de la triada es la afasia. Específicamente produce afasia de Broca. Y el tercer componente de la demencia frontotemporal es alteración de la cognición semántica. No sabe ni identificar el objeto ni para qué sirve. Entonces, existen variantes de la demencia frontotemporal. Tenemos la variante conductual, tenemos la variante afásica, que es la de Broca, y tenemos la variante semántica, por la cognición semántica, cuya función está en el polo anterior del lóbulo temporal, ¿sí? Que es en su porción neocortical. Entonces, esos serían los diagnósticos
que se establece en la demencia frontotemporal. En la demencia por cuerpo de Levy o Lewy es una demencia que se caracteriza por el parkinsonismo, alucinaciones visuales complejas y anormalidades en el sueño en movimientos oculares rápidos. Entonces, fíjense bien, el parkinsonismo está alterado en los núcleos de la base, ¿sí? O sea que produce signos y síntomas parecidos al Parkinson. Cuando hay una disregulación de dopamina o de la vía dopaminérgica desde el mesencéfalo hasta el núcleo de la base, ¿sí? Pero aparte de eso, produce alucinaciones visuales complejas. O sea que esa persona ve animales, personas, objetos que no existen, porque es una alucinación visual compleja. O sea que está alterado los núcleos de la base y el lóbulo occipital. ¿Ok? Y hay unas anormalidades en el sueño del movimiento ocular rápido, o sea, del sueño REM. Recuerden que en el semestre pasado hemos visto la fase del sueño. Tenemos el sueño no REM y el REM. Recuerda que la característica del sueño REM, que son los movimientos oculares rápidos, es que a nivel muscular del cuello hacia abajo no existe lo que se llama atonía muscular. El músculo no se mueve, está en su total relajación, ¿sí? Pero existe también otro fenómeno en la fase del sueño REM que existe las pesadillas o los ensueños, o sea que la persona recuerda los sueños o las pesadillas. ¿Sí? Que es porque recuerda los sueños por el aumento de la acetilcolina en esa fase del sueño. Resulta que, imagínense que la persona sueñe, pero en vez de tener atonía muscular, la persona comienza a moverse como que estuviera viviendo el sueño. Y comienza a moverse porque justamente hay una afectación o una falla de la atonía muscular del cuello hacia abajo. Por esa razón existe una alteración, ¿sí?, del comportamiento del sueño REM, porque en el sueño REM, en vez de estar con atonía muscular, comienza a moverse. Inclusive puede golpear a la pareja porque está viviendo el sueño. Esa es una de las características, según la DSM-5, para hacer el diagnóstico de la demencia por cuerpo de Levy. También existe trastorno de comportamiento del sueño REM en la enfermedad de Parkinson. Justamente la demencia por cuerpo de Levy y la enfermedad de Parkinson comparten similitudes. Es más, existe demencia por enfermedad de Parkinson. O sea, desarrolla enfermedad de Parkinson, pero más adelante produce alucinaciones visuales complejas y produce también alteraciones cognitivas. ¿Ok? ¿Qué áreas cognitivas está alterado en la demencia por cuerpo de Levy? La función ejecutiva y la habilidad visoespacial. Y la atención sostenida y selectiva. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo hago el diagnóstico diferencial? Si el paciente está en presencia o tiene la demencia por cuerpo de Levy o es la demencia por enfermedad de Parkinson. Porque la enfermedad de Parkinson en un futuro desarrolla justamente los signos y síntomas parecidos a la demencia por cuerpo de Levy. Pues justamente allí se establece la temporalidad. Entonces, cuando los síntomas motores y los síntomas cognitivos aparecen en una temporalidad menor a un año, se hace el diagnóstico de la demencia por cuerpo de Levy. Eso quiere decir, tengo temblor, rigidez, ¿sí?, los síntomas motores de Parkinson. Y a los 2 meses desarrolla, por ejemplo, alucinaciones visuales complejas, alteración de la habilidad visoespacial porque el lóbulo occipital más el parietal, ¿sí?, en su conexión. Tiene alterada su función ejecutiva por la conexión con los